De nueva cuenta estamos con ustedes en una oportunidad más de platicar con actores de la vida regional y nacional. El día de hoy tenemos el gusto de recibir en Coincides a un querido amigo, Diego Petersen, que ha trabajado desde hace muchos años en cómo hacer que Guadalajara y que Jalisco sean una región mucho mejor para vivir, una región atractiva para la inversión y sobre todo una región súper conocida en el resto del país y fuera de México. El día de hoy queremos abordar para nuestro estudio de Jalisco Presente, una visión al 2042, un tema de más interesante, que es la Gran Guadalajara, cómo las regiones están funcionando ya en este presente y en el futuro, mucho más con una interrelación entre los habitantes de diferentes estados, en donde se vinculan sus necesidades de educación, de salud, financieras, comerciales, y que él, como un estudioso de esta sociología que nos mueve en la actualidad, nos explicará a mayor profundidad. Así es que, don Diego, bienvenido a Coincides. Gracias por aceptar la invitación. Al contrario, César, un placer siempre platicar contigo, aunque sea ahora a través de una tableta. Muchas gracias, Diego. Gracias. Ya después, durante la conferencia, platicaremos un poquito antecedentes de cómo nos imaginamos el futuro de Guadalajara y de Jalisco y cómo hemos convivido con Diego en diferentes proyectos en este sentido. Pero el día de hoy no quisiera disponer más tiempo de ustedes y de nuestro invitado de honor y entrarle de lleno. ¿Cómo te imaginas, Diego, la influencia de la Gran Guadalajara y de dónde a dónde la concibes actualmente? A ver, tengo que decir, César, primero que esta, por supuesto, que no es una idea mía. Te has de acordar que previo a los Panamericanos empezamos a trabajar con un grupo un poco a pensar la ciudad a partir de la oportunidad que presentaban los Panamericanos. Y en uno de los ejercicios, una de las sesiones de trabajo con Alfonso Vegara de Fundación Metrópoli, nos hizo dos preguntas que nos descolocaron a todos, o por lo menos a mí me descolocaron completamente. Dije, a ver, tenemos que repensar la manera en que entendemos la ciudad. Justamente estábamos hablando de la ciudad, entonces se hablaba de Guadalajara 2020, ya pasamos y se sintió solo como un tope el 2020, ¿no? Así de cosas que imaginábamos tan lejanas se nos vino de repente. Y la pregunta que nos hizo Alfonso Vegara fue muy sencilla. Dice, a ver, uno, ¿qué tiene Guadalajara que ofrecer al mundo? Y todo, pues, un poco, todo el mundo se quedó con la idea de los mariachis, el tequila, los charros, ¿no? Y dijo, no, a ver, finalmente el futuro de las economías es un futuro de economía de ciudades, ¿no? Y Guadalajara tiene que entender cuál es su papel en el mundo, cómo juega Guadalajara en el mundo. Da igual si tienen charros o no, por qué Guadalajara va a ser importante o puede ser importante en la economía mundial. Y la segunda es cómo ven Guadalajara. Y él nos dijo, a ver, ¿por qué hablan nada más de la zona metropolitana? ¿Por qué no piensan en el territorio? Y el territorio, digamos, dice, Guadalajara es el punto de llegada para toda una gran región del país. Guadalajara él hablaba en ese momento nada más del aeropuerto, ¿no? Es decir, ¿por qué no convierten el aeropuerto de Guadalajara en un punto de llegada a una región? No solo a México, que México no tenga solo la llegada por la Ciudad de México. ¿Por qué no piensan Guadalajara como una puerta de entrada a toda una zona importantísima de México y del occidente? Y el otro punto, que digamos, después en otra sesión de trabajo, no me acuerdo quién es, insisto, no me quiero robar idea alguna, simplemente no me acuerdo quién fue. Alguien dijo, oiga, y ya se dieron cuenta que Guadalajara, bueno, en este caso Manzanillo, es el puerto más cercano a Nueva York en el Pacífico, ¿no? Ya se dieron cuenta de que Guadalajara es la puerta de entrada del Pacífico hacia todo el este de Estados Unidos. Te platico esto porque eso fue lo que me hizo a mí entender de una manera distinta
el territorio y la economía de Guadalajara. Es decir, dejar de pensarnos, de vernos el ombligo y el bache, ¿no? Que normalmente solemos hacer, para decir, a ver, ¿cuál es el papel de Guadalajara? Y entonces, si nos vamos históricamente, digamos, hemos revisado el papel de Guadalajara, la función que ha tenido Guadalajara en México, ¿no? Y en el mundo, es que nos encontramos con que Guadalajara resulta ser, digamos, que fue el punto de colonización del norte del país. Por una cuestión, digamos, un poco fortuita, los jesuitas llegaron tarde a la colonia, llegaron tarde porque estaban apenas fundándose, ¿no? Cuando llegan les encargan colonizar el norte y ellos fundan desde Guadalajara lo que se llamó toda la catequización del norte. Y esas rutas que se crean desde digamos, la colonia a través de los de los jesuitas misioneros, ¿no? Mantuvieron la relación de Guadalajara como una capital del norte del país. Y todavía, cuando tú y yo estudiamos, que fue hace muchísimos años, ¿no? O bueno, nos inscribimos a la universidad, no vamos a decir que estudiamos. Cuando fuimos a la universidad, teníamos muchísimos compañeros que venían del norte, de Sonora, de Sinaloa, de Nayarit, digamos, más naturalmente, porque Nayarit fue parte, digamos, de la Nueva Galicia y de Jalisco en un primer momento, como el octavo cantón, ¿no? Y Tijuana, las Californias, etc. Y luego, eso lo traduces ahora a un puente aéreo, ¿no? Es más fácil ir de Guadalajara a Tijuana que de Guadalajara a cualquier otra ciudad de la República que no sea la Ciudad de México. Es decir, para ir a Monterrey es complicado. ¿Por qué? Porque nuestra relación natural está ahí. Y luego también, digamos, puedes estudiar y resulta que la globalización nace en esta región del mundo, ¿no? Es decir, la primera, digamos, globalización es la nao de China. Y la nao de China sale de esta región que era San Blas, era la parte, digamos, de la Nueva Galicia, donde Guadalajara era la ciudad capital, y fuimos la primera región en globalizar, en interconectar Europa con Asia a través de esta región del mundo. Entonces, digamos, nuestra vocación natural ha sido, o vocación histórica, por decirle natural, porque naturalmente también, si nos vamos a los sustratos, ahí Eduardo Santana tiene también toda una teoría sobre los puntos de encuentro que ha significado la región occidente, ¿no? Y lo que significa, digamos, ecológicamente esta región, pero ese es otro tema. Simplemente en términos económicos, Guadalajara fue un punto de creación del comercio internacional. Entonces, digamos, ahí está la vocación de la ciudad desde hace muchísimos años, y lo que hay que repensar es cómo, ¿no? Es decir, a ver, cómo nos vemos, nos entendemos, nos dejamos de ver como una ciudad de 5 millones de habitantes, que ya es suficiente problema, para entendernos como una zona económica cuya tiene, entre otras vocaciones, la conexión del Pacífico, ya no con Europa, pero sí con el este de Estados Unidos a través del puerto de Manzanillo. La puerta de entrada es Guadalajara, es esta región económica llamada Guadalajara. ¿Cómo nos entendemos como un punto de encuentro entre el norte y el centro de México que hemos sido históricamente, y cómo lo capitalizamos en términos de darle valor a eso? Y la otra parte, para finalizar esto, es que, digamos, culturalmente, Guadalajara se ha alimentado de toda la región occidente, ¿no? Que tenía en Guadalajara su centro de voz cultural, ¿no? Desde la colonia, pero esta influencia de Guadalajara luego se tradujo en influencia, también es cultural, pero comercial. Era el centro de comercio donde venían a vender y a comprar de una vasta región del occidente de México. Pues una interesantísima explicación la que nos haces de dónde viene esa idea, inclusive remontándote a la época de la Nao de China, que, bueno, pues dio origen a ese comercio que conectó a América con Asia, pero que ahora, hablando de nuestra microrregión, pues la Gran Guadalajara está absolutamente interconectada con el occidente del país. La pregunta aquí, Diego, es ¿cómo le hacemos
¿Cuál es tu visión, tu propuesta para sacarle brillo a esa relación con el resto de los estados que nos rodean acá? ¿Cómo capitalizamos eso que la historia nos ha construido en los últimos siglos? Porque ha sido cuestión de siglos el que Guadalajara se vaya consolidando como una capital de esta región del país. ¿Cómo le haríamos para poder capitalizar esto? Yo creo que una parte esencial es primero, digamos, entendernos como una capital regional y no solo como una capital de estado o como una ciudad sota en medio de un estado como es Jalisco, ¿no? Yo soy, digamos, en ese sentido, no me gustan nada los discursos chauvinistas, ¿no? Ese de que Jalisco para los jaliscienses, no, al contrario, yo creo que la virtud de Guadalajara, si en términos culturales, ha sido esta riqueza de poder alimentarse de lo que viene de fuera. Las ciudades que crecen son las que tienen migraciones, ¿no? Es decir, y Guadalajara no pudo llegar a los 5 millones de habitantes porque en los, digamos, 500,000 habitantes de hace un siglo, más o menos, ¿verdad?, se hubieran multiplicado por 10. Era imposible, es decir, por más que hubieran dedicado su vida a la copulación, no lo hubiéramos logrado, ¿no? Por más que hubiéramos trabajado en ello, no lo logramos gracias a la ciudad, es lo que es, por la migración. Y la migración, además, aporta culturalmente, ¿no? Es decir, hace que la cultura se vaya enriqueciendo. Si algo, digamos, que ha quedado claro más o menos a partir de este siglo es que las ciudades que tienen futuro son las que son capaces de atraer talento. ¿Y qué es atraer talento? Que haya gente que quiera venirse a vivir para acá. Y durante muchos años, yo decía, medio en broma, medio en serio, nuestra gran capacidad de atracción de talento eran la belleza de nuestras mujeres. Veías a alguien que venía de Dinamarca y decías, ¿qué estás haciendo en Guadalajara? Pues me casé con una tapatía, o me casé con una, ¿no? Y era un poco, decía yo en broma, decir, a ver, tenemos que pasar de esa, digamos, de atracción natural, yo lo ponía, digamos, en el caso de que esta fama de la belleza de las mujeres de esta región, ¿no? O otras bondades, como es que el clima de Chapala es muy bonito, y eso generó atracción de talento, que de repente es que hace una violinista extraordinaria en Chapala, pues nada, pues se lo escogió para vivir ahí por el clima, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esos atributos naturales, ¿no?, cambien ahora a atributos, digamos, económicos y culturales? ¿Por qué la gente ha de quererse venir a vivir a Guadalajara? Y si se viene el talento, la inversión viene detrás. O sea, hay, digamos, hay que pensar de una manera inversa esta obsesión que hay por atraer inversión, que me parece que está muy bien, porque las ciudades que crecen son las que atraen inversión, pero entendiendo que la inversión vendrá detrás del talento. Entonces, lo que hay que desarrollar es el talento local y la atracción de talento. Y entonces ahí es donde la ciudad tiene que pensarse de una manera distinta, ¿no? O sea, es decir, cómo nos pensamos como ciudad, no en términos de si somos la capital cultural porque aportamos el mariachi y el siglo o la época de oro del cine mexicano, y porque el tequila se volvió la bebida nacional, sino porque nos pensamos, ¿no? Otra vez, si nos vamos a la historia, la gran virtud que tuvo Guadalajara al tener, digamos, aquí una real universidad, fundada también por los jesuitas, no tienen mucho más que hacer, supongo, ¿no? Se creó un centro de pensamiento alternativo al de la Ciudad de México. No digo que mejor ni peor, eso me parece que seguramente siempre de un nivel más bajo, pero sí alternativo, ¿no? Entonces, Guadalajara ha sido una ciudad, digamos, la que ha sido siempre esta gran, que ha tenido la capacidad de generar una cultura alterna, ¿no? Y que en el siglo XIX y XX, después de la independencia y la creación de una identidad nacional, fue importante porque es la capital criolla, ¿no? Es decir, porque no quiere decir que no hubiera indígenas, ¿eh? Es decir, eso es lo más falso del mundo, ¿no? Que no había cultura indígena en esta región,
sino porque se crea un centro de pensamiento alterno al de la Ciudad de México y que tiene una forma de pensamiento, digamos, distinta. Me parece que, digamos, hay que repensarnos en términos regionales así. ¿Qué tiene que ver Zamora? ¿Qué tiene que ver León? ¿Qué tiene que ver... León en realidad es una ciudad alteña, ¿no? Es decir, los alteños tienen más que ver con León que con Guadalajara, pero León, ¿no? Que es una gran ciudad, si tú la ves, es una ciudad que está pensada como Guadalajara, tal cual, ¿no? Es decir, con nuestras virtudes y defectos, ¿no? ¿Por qué? Porque sí fue capaz de irradiar esta visión, digamos, cultural, creada desde Guadalajara, que no es mejor o peor, simplemente sí es alterna o distinta a la visión única que se impuso en el centro del país de la Ciudad de México, ¿no? Entonces me parece que esa es la parte que hay que entender en términos de cuando pensamos de región, que la región, además del sustrato económico, tiene una, digamos, encima una capa cultural, ¿no? Que es la que crea estos lazos regionales muy importantes. Pues muy, muy atinado tu comentario, Diego, de que lo que hay que atraer es el talento, el convertir a Guadalajara en una verdadera meca del conocimiento para que venga gente de todo el mundo precisamente a hacer una mezcla que enriquezca el pensamiento para las próximas décadas acá. Y en ese sentido, que también coincide totalmente con lo que hemos estado descubriendo en el transcurso de estos últimos meses que llevamos haciendo el estudio Jalisco Presente, una visión al 2042, hemos descubierto que hay mucha afinidad en la forma de pensar y que muchos expertos como tú recomiendan eso. El que Guadalajara se convierta en una ciudad reconocida mundialmente como centro de pensamiento, centro del conocimiento, centro atractor de talento. Ahora, para que eso suceda, Diego, ¿cómo le haremos para que una vez atrayendo talento de diferentes partes del mundo, tengamos nuestro propio mensaje? Tengamos nuestro propio pensamiento y lo compartamos con el resto del país o incluso en América Latina. Hemos comentado contigo varias veces que la mayor parte de los centros de pensamiento, los grupos de pensamiento llamados think tank, están basados en la Ciudad de México. ¿Cómo le hacemos para que podamos hacer aquí grupos de pensamiento crítico y profundo que se comparta con el resto del país y nos respeten? A ver, yo creo que se requiere una política pública fuerte en términos culturales. Y me parece que hasta ahora la política cultural ha sido siempre, digamos, el extra de los gobiernos y no han entendido la importancia que tiene una política cultural seria, profunda y de mediano y largo plazo. Si realmente queremos convertir a Guadalajara en un centro de pensamiento, uno, lo más importante son nuestras universidades. Y creo que ahí hay con queso, ¿no? Es decir, creo que tenemos un, pues, digamos, entorno de universidades de todos tamaños y niveles, ¿no? Es decir, porque no solo se trata de tener una gran universidad, ¿no? Sino se trata de tener, digamos, un entramado de universidades que le den acceso a todo tipo de personas y que generen diferentes tipos de capacitación y conocimiento. A partir de esas universidades, que me parece que son una base ya importante, sí necesitamos pensar, digamos, la generación de una, digamos, pensamiento desde Guadalajara. No un pensamiento otra vez, digamos, que nos volteemos a ver el ombligo, sí, o para decir, es que Guadalajara es más bonito, o es que aquí se inventó el mariachi y la cultura de México nació en Guadalajara. No, eso me parece que si seguimos anclados en eso, vamos a perder. Más bien, es decir, ¿cómo pensamos México y el mundo desde Guadalajara? Que es muy distinto a decir,
cómo presumimos Guadalajara. Y me parece que las políticas culturales han estado muy orientadas a querer sacar esa identidad local, que no me voy a pelear con ella, pero está bien, es una gran riqueza, ¿no? Y que no hay que perderla, pero que no basta. Es decir, quedarnos en eso me parece que ha sido el grave error de la política cultural. Si algo hizo bien Raúl Padilla fue entender que Guadalajara, y lo demostró, podía ser un centro mundial, ¿no? A través de la Feria del Libro. Hoy tenemos que cuidar y pensar como ciudad, no solo la universidad, que se, digamos, es la propietaria de la Feria del Libro formal, pero como capital cultural que nos pertenece a todos, la Feria del Libro, tenemos que pensar qué vamos a hacer para que la Feria del Libro subsista como este centro. Pero se demostró, lo que quiero decir, que se podía pensar México y el mundo desde Guadalajara. De repente yo he criticado también que la FIL estaba a punto de empezar, pues se convertía en el lugar donde los chilangos venían a discutir el país fuera de la Ciudad de México porque ya no tenían tiempo de encontrarse, ¿no? Sí creo que lo que tenemos que hacer es generar más, digamos, el pensamiento desde Guadalajara, pero también con esta interacción de Guadalajara con todas las regiones del país y del mundo. Me parece que esa es una cuestión. ¿Cómo se puede hacer? Yo creo que tiene mucho que ver con que el Estado entienda la importancia de pensar, ¿no? Me parece que, y yo he criticado, que hay mucho dinero destinado a apoyar a las empresas, que no digo que esté mal, pero las empresas tienen una lógica económica muy clara y muy simple, y es negocio, no es negocio. Y aunque le metas dinero, si no es negocio, eso no va a funcionar nunca, ¿no? Y creo yo que hemos perdido muchos recursos queriendo hacer que funcionen cosas que no van a funcionar, ¿no? Y no le hemos invertido dinero a generar cultura. Por ejemplo, si lo platicamos ante, digamos, la crisis previsible del Fondo de Cultura Económica, había una gran oportunidad de generar una gran editorial, por ejemplo, ¿no? Que desde Guadalajara convirtiera eso en una oportunidad. Dos, atraer talento a producir, ¿no? Hay esta idea también, ¿no? Que ahí se han mascullado varios, ¿no? De convertir a Guadalajara primero en un centro de postproducción y luego de producción cinematográfica, ¿no? No es sencillo, se requiere mucho capital, pero digamos, hay ahí una gran posibilidad. Dos, dentro de la producción de cinematográfica, en el videojuego como una cuestión específica, ¿no? La producción musical, la producción de teatro, es decir, creo que todo eso lo único que va a hacer atraer talento, y al atraer talento lo que vamos a hacer es tener mayor inversión. ¿A dónde se fue la inversión durante el siglo XX? Pues el ejemplo más típico es Nueva York. Nueva York no era cuando era una ciudad de gángsters, ¿no? A principios del siglo XX, no era para nada la ciudad más atractiva para el talento, ¿no? Era un puerto de entrada y la gente se atoraba ahí, ¿no? ¿Qué convirtió Nueva York en una gran ciudad? La inversión en cultura, ¿no? Eso es lo que cambió radicalmente y entonces me parece que sí tenemos que pensar muy claramente. Creo que a nivel nacional hay una gran oportunidad. La Ciudad de México es una de las capitales culturales del mundo. No se trata de competir con la Ciudad de México, sino de crear otro polo con otra visión dentro del mismo país, ¿no? Si vemos lo que está pasando en Ciudad de México, que estos nuevos trabajos que no tienen ya, que pasamos del home office al trabajo remoto, ¿sí? La Ciudad de México se volvió la más atractiva de Norteamérica para ir a trabajar, ¿no? Y no porque tú te llevas el trabajo, migran con todo el trabajo, entonces migran a la ciudad. Entonces, ahí es un claro ejemplo de cómo la inversión, digamos, en ese tipo de cuestiones genera una gran atracción de talento. Sí. Nos estás bombardeando con muchísimas ideas, pero déjame, a ver, vámonos por partes. A mí me gustaría rescatar las 5 o 6 ideas que nos has lanzado en este último cacho. Como buen periodista, has estado dando frases de 8 columnas. Y yo empezaría con esa de, a ver, pensar a México y al mundo desde Guadalajara. Esa yo la dejaría
como una propuesta muy concreta para el Jalisco presente. Tenemos que lanzar una convocatoria al mundo de cómo armar esos grupos de pensamiento, no necesariamente uno, pueden ser varios, en que piensen el momento actual de México y del mundo desde la visión de Guadalajara. Y terminaría nada más diciendo, como también tú lo pusiste en perspectiva, eso no quiere decir que sigamos orgullosos del mariachi, del tequila y de la charrería. No, no, claro, es Guadalajara y Jalisco es el mosaico de la mexicanidad. Pero tenemos que dar el brinco, ese es el mensaje, esa es la arenga que debemos lanzar y aprovechando tu forma de ver la vida, desde aquí hay que pensar el mundo. ¿Cómo integras estos grupos? ¿Cómo provocas que sucede? Mira, yo creo que hay muchísimas formas, pero algunas muy concretas es, por ejemplo, que las universidades inviertan en traer maestros de fuera a que estén aquí un año dando clases y pensando, ¿no? Dos, generar estos intercambios, ¿no? Culturales que puedan ser importantes. En algún momento, Susana Rotker, por ejemplo, pensó, y ella siendo venezolana, ¿no? Pero esposa en ese momento de Tomás Eloy Martínez, que había venido a fundar Siglo XXI, vivió 6 meses en Guadalajara, y ella dijo, oye, ¿por qué no ponemos una casa de escritores en Guadalajara? ¿No? Donde tú becas a alguien, un joven que necesita una beca para terminar la novela, y dice, sí, pero te vas a ir a Guadalajara a escribirla, ¿no? Y eso hace que vayas atrayendo talento y vas teniendo, y al rato, ¿qué acaba pasando? Que esa gente escribe sobre Guadalajara, ¿no? Así le hicieron muchísimas ciudades del mundo, porque la gente iba a París a escribir, terminaba escribiendo sobre París, y París se convirtió en una ciudad que fue, digamos, conocida y reconocida a través de la literatura. No se trata de que vengan a escribir bonito, ¿eh? Si esa es otra cosa, hablar bonito de nosotros, no. Leclésio, él, que fue premio Nobel, estuvo en Zamora y escribió sobre Zamora. ¿Por qué? Porque don Luis González, que era una persona muy inteligente, decía que el colegio de Michoacán, además de tener, digamos, académicos de alto nivel, tenía que ser un refugio de intelectuales. Y él invitaba a intelectuales a pasar un año en Zamora. Y así llegó a la Eclesio, que a la postre fue un premio Nobel, que puso a Zamora en el mapa del mundo por sus libros, ¿no? Es decir, y en Zamora, pues lo que hay que hacer es matar alacranes, ¿no? Que sea la diversión de la hija de un amigo mío que trabajaba en el colegio Michoacán, ¿no? ¿Qué hacemos en las tardes? Vamos a matar alacranes, ¿no? Sin embargo, esa forma, digamos, de entender de romper el cerco, digamos, de la comodidad, eso implica que abrirnos al mundo y no decir, es que están gastando el dinero en vez de gastárselo en los pobres muchachos que no tienen becas, lo vamos a gastar trayendo a alguien de fuera. ¿Sí? Tenemos que romper, por supuesto que equilibrar, pero también romper esa idea, ¿no? Que es un poco lo que nos pasó con la Filarmónica, ¿no? ¿Por qué están trayendo músicos de fuera en vez de contratar a los esforzados músicos mexicanos? Porque el trabajo de la Filarmónica es traernos talento, que escuchemos la mejor música posible de los tapatíos, que se nos quite lo malo que somos para escuchar música a través de una filarmónica que nos hace escuchar buena música, ¿no? Y nos hace entender mejor. Es ese tipo de cosas que hay que romper, ¿no? Y te pongo esos dos ejemplos, de la filarmónica y el de la casa de escritores que planteó en algún momento Susana Rotker. Excelente, y mencionaste también el Colegio Michoacán, que definitivamente el Colegio Michoacán ha logrado tener un gran prestigio, así como lo es el Colegio de la Frontera o el Colegio de Jalisco, pero sinceramente el Colegio Michoacán ha tenido un impacto mayor en los últimos años, y bien dices, como esos mentes de fuera vienen a escribir de Zamora. Entonces, ¿por qué no escribir de Guadalajara, no? Entonces, qué bueno que lo mencionas. Y bueno, a la sazón de que comentas de la Filarmónica, también antes en el otro comentario hiciste sobre la música, sobre el cine,
y sobre la FIL. Entonces yo redondearía en esa gran labor que hizo Raúl Padilla, que de todos es conocida y además que sinceramente todos extrañamos ese espíritu de innovación y de aspiración a ser líder en el tema del arte y de la cultura. Un gran activo es la FIL, ahí se entraría todo. ¿Qué hacemos para que la FIL siga creciendo en importancia y en impacto nacional e internacional? Es una gran pregunta, lo he platicado con varios, el fin de semana lo platiqué con Jorge Castañeda, y yo lo que le decía es, yo lo que haría es traer un director internacional a la FIL, o un presidente, no haría presidente a nadie local, ¿no? Si queremos un gran presidente de la FIL, hay que hacer un scouting internacional y hay que traerlo de España, de Argentina, de Colombia, de Chile o de México, de donde esté, pero tiene que ser alguien con prestigio internacional, porque el riesgo que tiene ahorita la FIL es que, otra vez, que el chauvinismo se lo traje, ¿no? Y entonces, sí, pero es que hay que darle espacio a lo local y es que tiene que ser un director local y es que tiene que ser un presidente local, ¿no? Y si caemos en eso, le vamos a dar en la torre a un proyecto que es, a ver, la FIL es hoy un activo no de Guadalajara, es un activo nacional y de América Latina, del idioma español. Y tenemos que decir, somos la capital del idioma español en estos 10 días, ¿no? Y aquí es donde más número de títulos se comercian cada año en español, de otros idiomas al español y de español a otros idiomas. Eso, que es el valor, digamos, intrínseco de la FIL, más allá de todos los demás, de discutir el mundo desde Guadalajara, que la primera vez que se hizo fue cuando se hace en 92, que yo creo que es el gran brinco de la FIL, pero justamente lo que sucedió en el 92 es que todo el mundo de habla hispana vino a discutir qué significaba 500 años después la conquista de América, ¿no? ¿Qué significaba el descubrimiento de América? ¿Qué significaba el 92? Y se cambió la visión desde Guadalajara, ¿no? Desde aquí se creó una nueva forma de llamarle el encuentro de dos mundos, que pareció un poco cursi, pero cambió la forma de entender un momento de la historia, hasta las resistencias indígenas. Todo eso nace y se discute en ese momento en Guadalajara. Entonces me parece que eso es lo que tenemos que ver. Yo lo que quería es entender que tenemos ahí un activo que no es nuestro, no es de la ODG, es del mundo, y particularmente el mundo de habla hispana. Esa es una gran responsabilidad que la comunidad de Guadalajara y de Jalisco tenemos, no nada más la Universidad de Guadalajara, y has puesto una propuesta muy concreta, muy objetiva. Traer un crack de donde esté, de cualquier parte del mundo, a que la haga todavía más grande, más profesional, más internacional y sobre todo con más impacto social. Yo creo que tú y yo que vivimos aquí en Guadalajara y muchos de los que nos están viendo en este momento compartirán esta idea. A partir de que empieza noviembre, empezamos a sentir a la FIL, la empezamos a vivir y empieza a ponerse como punto de referencia para nuestro calendario del fin de año esa semana, esos 10 días que mencionabas de la FIL, antes y después. Y todo está alrededor de la FIL. No nada más que las tarifas de hotel se van a las nubes, que los restaurantes están atiborrados de gente, que los precios en general de los servicios empiezan a subir. Eso es una fiesta para la sociedad, es una fiesta para Jalisco. Esto tenemos que sacarle brillo y creo que lo que has propuesto es muy objetivo y me parece que puede funcionar muy bien sin dejar de tener el sello nuestro, ¿no? El sello de Jalisco, porque la FIL es muy nuestra. Así es que ahí habrá que estar muy de cerca de los que toman esas decisiones. Tú estás cerca, tú eres un actor importante cada año en la FIL, porque o presentas libro o comentas otro y estás cerca de la Universidad de Guadalajara. Hay que aprovechar, hay que hacer un llamado a los que están cerca para que así siga
es afín. Quisiera pasar a otro tema, Diego, para ir aterrizando un poco las ideas de esta conversación, que me parece extraordinariamente interesante. Si tú quisieras definir una región del mundo a la que te gustaría parecerte en 20 años, ¿cuál escogerías? Yo creo que tiene muchas similitudes, o las regiones que pueden tener similitud de no siendo capital, tener un gran atractivo. Una puede ser California, ¿no? Sin duda, ¿no? California no es capital, pero para California, si fuera país, sería la octava economía del mundo, ¿no? Pero me parece que es muy interesante. También me parece que la región de Ontario, Ottawa, tiene muchas cosas que pueden ser atractivas para verlas, ¿no? Este, y, digamos, ahora sí que del otro lado, o en otros lados de los continentes, me parece, por ejemplo, que la región de Bordeaux es muy interesante también, ¿no? Porque a partir de una pequeña, de una ciudad, ¿no? Tienes irradia enormemente. Ellos tienen, digamos, como gran producto el vino, nosotros tenemos el tequila, ¿no? Tienen un puerto cercano, no son el puerto, ¿no? Están ahí, está más, Burdeos está más cerca del mar que nosotros, pero tienen también esa característica y irradia muchísimo la región de Bordeaux, ¿no? Entonces, sí creo que, digamos, que podríamos encontrar algunas ciudades con las mismas características de región, ¿no? A nivel internacional, pero cada una lo que ha hecho es explotar, digamos, su gran activo, el que sea. Pero, digamos, todos fueron a partir. Santa María de todos Los Ángeles, que era como se llamaba el pueblito de Los Ángeles en el siglo XIX, lo que era una ciudad de paso, ¿no? Y convirtieron la ciudad de paso en el paso obligado. Esa es, digamos, la gran diferencia, ¿no? Sí, sí. Pues mira, qué interesante lo que nos comentas, porque precisamente los más de 50 entrevistas y talleres que llevamos para la elaboración de este estudio Jalisco Presente, Visión al 2042, han salido propuestas a esta pregunta como que quisiéramos parecernos a Bavaria, quisiéramos parecernos al País Vasco, por ejemplo, que es una región muy similar a lo que se ha venido construyendo en 500 años de la historia de Guadalajara y de la región occidente del país. Inclusive muchísimos de nuestros apellidos son de origen vasco. Y bueno, el País Vasco está evolucionando tremendamente. Mencionabas tú la región entre Toronto y Quebec, que es multicultural precisamente, ¿no? Por los francoparlantes de Quebec y en el caso de Toronto una ciudad con influencia inglesa, pero no tanto como Vancouver, que es la British Columbia. En fin, ahí la mezcla es la que ha hecho un gran valor. En el País Vasco, para bajar un poquito el microscopio, hay una tendencia al valor agregado. ¿Cuál consideras tú que sería aquí en Guadalajara, en la Gran Guadalajara, el valor agregado que le podríamos dar al talento? Siempre hemos dicho que la virtud que tiene la economía de Guadalajara es tener varios motores, ¿no? Lo que nosotros vemos como a veces como una debilidad, que no tenemos una gran vocación, otros nos ven con envidia de decir, es que cuando falla un motor el otro está jalando, ¿no? Y esa es, digamos, la gran virtud de tener ahora, de cara, lo repito mucho, la mejor definición que yo he escuchado sobre lo estratégico fue justamente cuando estábamos pensando en hacer un instituto de planeación, no metropolitano, sino de planeación del Estado, ¿no? Y el gran tema es decir, ¿qué es lo estratégico? Y Víctor González Romero tiene una definición maravillosa. Estratégico es lo que aporta futuro, ¿no? Lo demás puede ser importante, puede ser bonito, puede ser, digamos, culturalmente atractivo, pero estratégico es solo aquello que aporta futuro. ¿Y dónde habría que poner, digamos,
o sea que nuestros talentos en la búsqueda de este futuro, yo creo que es, sí, en economía del conocimiento, sin duda, es decir, y dentro de economía, en industrias creativas. Me parece que, a ver, y eso cuando el estudio lo hace el MIT, ¿no? Por encargo de ProMéxico, ¿no? No lo hicimos nosotros, lo hizo el MIT, ¿no? Y dijo, México necesita una ciudad así, y escogió a Guadalajara, y le escogió no por, digamos, no por el tequila y el mariachi, ¿no? Lo escogió por el hinterland que hay en Guadalajara de universidades, digamos, la capacidad de atraer jóvenes, ¿no? Y por la capacidad de generar industria creativa. Entonces, me parece que yo sí pondría mucho el acento ahí a desarrollar industria creativa, a atraer gente que nos pueda ayudar a desarrollar industria creativa, ¿no? Puede, no necesariamente tiene que ser o sea, la ciudad creativa un barrio, ¿no? Esa era una buena oportunidad de desarrollo urbano a partir de un proyecto mucho mayor, ¿no? No jaló, pero eso quiere decir que no jale la idea de generar industria creativa. Entonces, hay que regresar a eso que dijo MIT en el estudio de industria creativa, porque me parece que hay muchos elementos que todavía son válidos, todavía son ciertos de por qué hay que nuestro, digamos, futuro, ¿sí? Lo estratégico está ahí. Eso tiene que irradiar a todos los demás motores de la economía. Y el otro que yo creo que sí es el de logística. Me parece que eso, digamos, recuperando nuestra visión histórica, ¿no? Pero la logística no, todavía tiene mucho que dar a la economía local. Y es estratégico, ¿no? Yo siempre me cansé de decirle a los gobernadores, el que debe pelear el puerto de Manzanillo son los gobernadores de Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco. No dejen solo al gobernador de Colima. Es el puerto de nosotros, ¿no? Tenemos que pasar por Colima, pero para a quien le importa Manzanillo es a Jalisco, ¿no? Mucho más que Colima vive de eso y vive bien, qué bueno, ¿no? Pero para nosotros es el desarrollo de la economía está ahí, en el puerto de Manzanillo, y hay que hacer bola para ir a pelear el puerto de Manzanillo, ¿no? Es decir, me parece que tenemos que entender esa parte, digamos, de otra manera. Igual el aeropuerto, me parece que el aeropuerto, hoy ya estamos en un proceso que a lo mejor se ralentiza, pero se está creando un aeropuerto importante con una red de aeropuertos alrededor que tiene el GAP. Eso me parece que es la red de aeropuertos, junto con el hub Gran Hub en Guadalajara. Y la otra es, sí, hay que volver a pelear esta idea de la conexión del TLC. La carretera del TLC finalmente está terminada, ¿no? Pero no la parte de ferrocarril, que sí mientras el ferrocarril de carga siga siendo, digamos, con esa mala conectividad, perdemos competitividad en términos de logística. Y ahí hay tres cosas: puerto, ferrocarril, aeropuerto, ¿no? Creo que el puerto está más o menos, el aeropuerto va en el camino correcto, el ferrocarril no va en el camino correcto. Pues mira, me queda claro que eres una de las mentes, además de brillante, que tiene más claro el presente y el posible futuro que podemos construir de Guadalajara y de Jalisco. Y me reafirma también lo que ha venido sucediendo en esta serie de entrevistas y que el despacho y Generis que nos ha estado ayudando muy profesionalmente para poner en perspectiva todas estas ideas, nos ha resaltado y nos ha remarcado. Dice, es increíble la forma tan afín en la que piensan todos los personajes, los actores a los que hemos entrevistado. O sea, parece, comentó Raúl Uranga de Cámara de Comercio, que todos estuviéramos leyendo el mismo script, ¿no? Es el mismo libreto, cada quien con su particularidad, pero estamos alineados y creo que eso es muy importante. Y bueno, desmenuzaría alguna de las ideas, tratando de ser muy breve para no quitarte más tiempo de lo que has dicho. Resumiría en logística. La logística, mencionaste el puerto de Manzanillo, el aeropuerto de Guadalajara, Vallarta, su conexión con las ciudades de la costa pacífico de los Estados Unidos,
y de otros también empezamos a tener ya conexión con Europa, probablemente con Asia en el próximo año, el ferrocarril y el puerto de Manzanillo. El puerto de Manzanillo me detendría ahí, lo demás creo que de alguna manera lo hemos tocado en otras conversaciones. El puerto de Manzanillo prácticamente necesita doblarse, duplicarse o más que eso por la tendencia del nearshoring y cómo de aquí puede salir una gran cantidad de productos manufacturados en todo el país, no nada más en Jalisco. ¿Cómo le haces para tomar más injerencia en Manzanillo, en ese espíritu que decías que de los gobernadores de Colima y de Guanajuato y de Jalisco? A ver, ¿cómo le hacemos en la práctica para tomar más decisiones directas en el puesto Manzanillo? Yo creo que lo primero es, digamos, tenemos que hacer lobbying por Manzanillo, ¿no? No, en esta visión chauvinista, ¿no? De repente andamos peleando las migajas para el Estado, ¿no? Y que yo entiendo que los gobernadores puedan tener, digamos, de repente esa distorsión, ¿no? Política necesaria, ¿no? De que tengan que apelar por el chauvinismo. Porque si tú dices, yo como gobernador de Jalisco voy a pelear por Manzanillo, te va a decir, no, pues este gobernador de Colima, ¿no? Es decir, pero hay que salirse de eso, ¿no? Y a la hora sin decirlo, creo que si alguien ha estudiado el puerto de Manzanillo es Nacho Peralta, ¿no? Creo que ahí habría que recuperar lo que sabe Nacho, lo que ha pensado el puerto de Manzanillo. Tiene un gran riesgo el puerto de Manzanillo ecológico, ¿no? Que es la única manera de crecer es sobre la laguna de Coyutlán, ¿no? Y entonces, pues, tenemos que pensar qué va a pasar con eso. O sea, si Manzanillo tú lo creces, ¿no? Sin pensar la región completa, ¿sí? Le puede dar no solo en la torre, en términos, digamos, de su centro ecológico, ¿no? Sino también, digamos, pues si queremos que eso vaya a ser el gran puerto, va a dejar de ser turístico, ¿eh? Punto. Sí, no puede ser, no convive cada vez menos. Es decir, cada vez que se arma el tren se paraliza la ciudad. Es una cosa de locura, ¿no? Entonces, ya es un problema, yo ya no diría ni siquiera regional, es nacional. Pero tenemos que ir a la federación a decir, oye, queremos resolver esto, ¿no? ¿Qué hace Jalisco para eso? ¿Qué podemos aportar? ¿No? Lo necesitamos, este puerto. Y sí, son decisiones muy complicadas que hay que tomar, que hay que procesar, ¿no? Y la otra es, digamos, me queda claro que es la parte que no quieres tú tocar en estos capítulos, pero sí tenemos que darle seguridad. Claro. El gran tema del crimen organizado del Puerto Manzanillo es lo que en este momento es su segunda gran amenaza. La primera amenaza es estrictamente logística, puede colapsar, ya no poder procesar más contenedores, ¿no? Y eso nos detiene como economía, ¿no? Pero la otra es que si no se resuelve también paralelamente el tema energético, ¿no? Y el tema de seguridad, el puerto no tiene viabilidad, ¿no? Porque, digamos, lo que va a acabar pasando es que va a tener, digamos, le vamos a dar más fuerza al crimen organizado en vez de más fuerza a la economía local. Entonces, tiene que ir junto, me queda clarísimo, ¿no? Pero sí creo que hay que apostar, pues decir, maestros, vamos a resolver este tema a nivel nacional y Jalisco tiene que participar en eso. ¿Por qué? Porque lo que hay que desarrollar después, que lo empezó Emilio González Márquez con el Puerto Seco, ¿sí? Es una serie de campos no, de desarrollo industrial alrededor de esta gran conectividad entre Manzanillo y Guadalajara. Y entonces, ¿cuál va a ser la nueva vocación de Ciudad Guzmán? ¿No? ¿Cuál va a ser la nueva vocación de Acatlán? Si vamos a desarrollar esta parte del sur de la zona metropolitana, cómo la integramos a la zona metropolitana, ¿no? Y digamos, si lo vamos a hacer, hay que pensar en la conectividad de una vez, ¿no? Y no, ya cuando se nos viene el problema, ver dónde hacemos el siguiente paso del nivel.
Absolutamente de acuerdo y bien lo dices. Aunque no es tema de este estudio, porque nos hemos enfocado a lo absolutamente económico, pero no podemos dejar a un lado el tema de la seguridad y el Estado de Derecho. La seguridad que desgraciadamente se ha visto afectada, nos hemos visto agraviados en nuestros patrimonios, en nuestra seguridad personal, pues eso obviamente está deteriorando nuestros argumentos para poder hacer que esta región sea una de las mejores de América Latina. Y bueno, yo agregaría a lo que tú comentas la necesidad de que el sector privado también se involucre con el de Colima y que juntos vayamos, así le quitamos los tintes partidistas o los tintes de división política, porque finalmente a nosotros nos interesa tener un puerto eficiente, suficiente en capacidad, muy bien conectado, para que permita que el comercio internacional cumpla esa expectativa que se ha creado, ¿no? Con la relocalización de la industria. Y lo ligaría con otra de tus ideas, que es la carretera NAFTA, que tenemos 30 años casi mencionando ese proyecto, que va precisamente de Manzanillo, Guadalajara, Aguascalientes, Monterrey, Laredo, Chicago, Winnipeg, por la 35 norte de los Estados Unidos. Ese proyecto de la carretera NAFTA que se puso en perspectiva desde que se firma el Tratado de Libre Comercio allá en el 93 y para iniciar en el 94, pues todavía le falta mucho porque, claro, hay 4 carriles hasta la frontera de Laredo, pero falta el ferrocarril de doble vía, que es importante ahora que tenemos esa inclinación por los ferrocarriles, qué bueno, pues hay que hacer la doble vía, pero sobre todo tiene que hacerse una especie de tercer país por esa carretera, por esa franja, y ahí tomo tus palabras, la seguridad es fundamental. Si tú te montas en esa autopista, ya sea en un automóvil, en un tráiler de carga o en el ferrocarril que va paralelo, tiene que haber una absoluta seguridad y vigilancia como si fuera un país autónomo en el que hay ojos de todos los idiomas viendo ese trayecto. Entonces, ¿cómo le harías para promover esta carretera, para que realmente se lleve a cabo? No, a ver, digo, yo creo que se requiere eh, una gran visión, ¿no? Y por otro lado, entender que, digamos, si bien ese sexenio fue el sexenio del sur, y creo que era necesario, lo dijimos muchas veces, el país tenía el riesgo y creo que todavía de partirse. Sin embargo, cuando el sur no tiene una posibilidad de desarrollar una gran capital económica, ¿no? Ninguna, ni Mérida, ni Oaxaca. Puebla está en el hinterland de la economía de la Ciudad de México. Entonces tenemos que ahora, si pensamos en esta carretera, necesitamos una visión nacional, no puede ser una visión, hay que crearla desde Guadalajara, pero tiene que ser nacional y dejar del chauvinismo de si la fábrica de una va a estar de un lado o de otro de los límites territoriales. Otra de las cosas las que en algún momento le escuché a Alfonso Vegara, que me parece que es una de las personas que mejor observa el territorio, y se está creando esta gran ciudad lineal que va de Irapuato a Aguascalientes o de Querétaro a Aguascalientes, ¿no? ¿Quién la va a conectar? ¿La Ciudad de México o Guadalajara? ¿No? O la vamos a conectar las dos y vamos a hacer, digamos, este gran recorrido económico. Esta carretera es fundamental para conectarnos con la ciudad lineal, ¿no? Si no tenemos la conectividad de ferrocarril, ¿no? Hacia el norte, no nos vamos a conectar con la ciudad lineal. Si la fábrica cae de un lado de Lagos de Moreno o cae del lado de Guanajuato, ese solo le importa al informe del gobernador. Nadie lo va a volver a leer. Y nadie lo va a volver a leer, ¿no? Pero sí va a generar una economía regional. Entonces, la manera de conectarnos con la ciudad lineal, que es ahorita, digamos, el punto de desarrollo con mayor crecimiento del país, digo, ahorita aparece Tabasco por la inversión, pero eso no tiene futuro. Es decir, eso va, cuando se acabe la refinería, se acaba el crecimiento exponencial de Tabasco, ¿no?
es one shot, ¿no? Esta región, ¿cómo la conectamos a la economía de Guadalajara? ¿No? Claro. Y para conectar esa economía de Guadalajara necesitamos ese ferrocarril, ¿no? Y esa visión, es decir, y cómo vamos a desarrollar y a integrarnos, ¿no? Porque no vamos a ser la aduana Manzanillo, pero sí vamos a ser la región que tiene el puerto Manzanillo, ¿no? Es decir, no se trata de cobrar de cobrar peaje, ¿no? Sino de darle valor agregado a Manzanillo porque está cerca de Guadalajara. Entonces, la logística, el financiamiento, toda esa parte, digamos, que necesitan las dos regiones, ¿no? Para conectar con Manzanillo esta región, tiene que pasar por Guadalajara, por la economía de Guadalajara, ¿no? Y sí, creo yo que eso es clave, entender cómo, creo que el ferrocarril es una forma, pero necesitamos encontrar otras formas de conectarnos con esta gran economía que es la ciudad lineal del centro del país, ¿no? Absolutamente. Y fíjate, además de ya la carretera NAFTA que se mencionó, lanzas otra idea para llevar a cabo y aterrizar, que también se ha masajeado mucho, que es esa conexión ferroviaria Guadalajara, Ciudad de México, pasando por el Bajío, que lo mencionas por la importancia creciente que ha tenido, sobre todo con el boom automotriz. Y bueno, pues ahí se necesita doble vía, se necesita que ese pedazo que falta entre el Castillo y Aguascalientes se pueda construir, y además el tren de pasajeros. Qué a gusto sería subirnos aquí en la estación de tren y bajarnos en el centro de la Ciudad de México o en Buenavista 2 horas y media después, en lugar de usar el avión, ¿no? Claro, a ver, el proyecto se está reviviendo, el México, Querétaro, León, Guadalajara, ¿no? Creo que conectaría estas tres economías, ¿no? Pero, claro, eso me parece que debemos proponerlo ahora que viene la elección, pero va a depender de muchas otras cosas. Lo que sí puede depender de nosotros es, a ver, proyectos muy pequeños de conectividad para la región, ¿no? Es decir, qué depende de nosotros y qué tenemos que gestionar. Creo que estos trenes o el puerto es simplemente quitarnos la casaca, decir, es que Jalisco solo pelea las cosas de Jalisco, e integrarnos. Yo creo que el gobernador de Jalisco, quien sea, debe ser el líder de la región, punto, ¿no? Absolutamente. Tiene que asumirse como tal, ¿no? No es que sea más importante, es decir, vamos a ponerle, como dicen los curas, primo entre pares, ¿no? El prior, ¿no? Somos igualmente importantes, pero alguien tiene que liderar. Y el que tiene capacidad de liderar esta región es el gobernador de Jalisco, punto. Es decir, sí, digo, porque, y el que sea, me da igual, pero se tiene que asumir así, ¿no? Tiene que creérsela y tiene que asumir ese liderazgo. Y bueno, pues esto nos lleva a ese proyecto que también mencionaste ligeramente, y ya estoy casi terminando la conferencia porque se nos ha ido el tiempo como agua. Pero mencionabas el Instituto de Planeación, ese que hace 12 años nos tocó a ti, a Miguel Alfaro, a Francisco Beckman, a Enrique Dau, a Sergio Rosales Huivo y a algunos otros, que espero no se me olviden, José Luis Cuellar, que le trabajamos por meses y meses para proponer el Instituto de Planeación, y luego tu colega Alejandro, tu colega de las mañanas, que Alejandro Sierra nos estuvo también ayudando con el tema mercadológico para poder vender esa idea del Instituto de Planeación. Ahí quedó, como tantas cosas quedan en el tintero, pero en la práctica se ha hecho. Si ven los que firmaron que estaban de acuerdo, por ahí está la plana de las 100 firmas, ¿no? Exactamente. Bueno, a ver, y hay que pensar también por qué no funcionó, o sea, por qué era una idea aparentemente disruptiva que le quita poder al político en turno. Por eso no les gusta, ¿no? Firmaron todos los que luego fueron gobernadores, ¿no? Firmó Aristóteles, firmó Enrique, firmó Ricardo Villanueva,
¿no? Es decir, todos felices firmaban mientras no fuera real, ¿no? Y Sí. eso de lo que depende, yo creo que es más de que, digamos, así que la capacidad de exigencia que no tuvimos los actores, que ellos, yo siempre he dicho, tú no puedes acusar a un perro que se coma un filete que dejas en la mesa, ¿no? Ese es el instinto, y el instinto del poder es a concentrar el poder, ¿no? Tenemos que pelear la desconcentración del poder, ¿no? Pero eso nos toca a nosotros, no a ellos. Y creo que nosotros dejamos de pelear también, ¿no? Eso hay que decirlo. Es decir, una vez que nos dieron este palo, en vez de seguir peleando, dijimos, bueno, ya nos dieron palo y nos fuimos a cada quien a nuestras casas, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que somos históricos y eso no se nos olvida. Y la pregunta muy concreta, ¿lo intentarías de nuevo? Sí, yo creo que la idea sigue siendo absolutamente viable. Creo que cada vez se demuestra más que lo que requiere no solo el Estado de Jalisco, cualquier Estado, es que los proyectos trascendentales vayan más allá de las lógicas seccionales, ¿no? Es decir, porque no podemos vivir de sexenio en sexenio. Y de lo único que se trata no es de quitarle poder, sino que los proyectos, digamos, que se requieren, digamos, de manera estratégica, pasen por otra vía. Y lo que es importante, por eso yo, y ahí Víctor insistió mucho en aquella idea nuestra, es decir, pero solo lo estratégico, carnales, ¿eh? Es decir, no le quitemos lo importante a los políticos, porque luego de repente todo el mundo cree que lo estratégico es lo que le importa a él, ¿no? Sí podemos quitarle lo estratégico si les dejamos lo importante, que es lo que finalmente les va a dar importancia a los políticos, que es de lo que viven, ¿no? Pero, que hay ejemplos en Guadalajara de que pueden hacer este tipo de cosas. Es decir, se ha mencionado mucho Expo Guadalajara, ¿no? Con todos los bemoles que hay que aprender de lo que no hay que hacer, pero hay que aprender de lo que sí se hizo bien. El CIAPA, que hay que ver cómo lo hicimos pedazos, pero que en su momento fue el primer organismo intermunicipal, y hoy lo que recomiendan todos lados, hagan regiones intermunicipales, y creo que debemos decir, si el agua no lo pasamos como proyecto estratégico, si el transporte público, si el desarrollo económico o la logística no los pasamos como proyectos estratégicos, acaban siendo manoseados, ¿no? Y luego regresan a lo mismo, ¿no? Pero regresan a lo mismo después de manosearlo y nos va saliendo carísimo, ¿no? En un país de recursos tan escasos, ¿no? Sí me parece que ha sido un pecado, y yo siempre pongo el ejemplo del agua, ¿no? Es decir, tenemos que hacer esa historia que yo creo que es la más vergonzosa de nuestra generación, de cómo gastamos un montón de dinero en no resolver el problema, ¿no? Eso es justo lo que no hay que hacer. Sí, 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 pues fíjense cuántas cosas han salido en esta hora de conversación y donde hemos recordado nombres como de Víctor Manuel González Romero, que además tuvo una generosidad enorme, él como secretario de Planeación en esa época del gobernador Emilio González Márquez, que precisamente por anuencia de Emilio, pues se inicia de parte del gobierno también esta idea del Instituto de Planeación de Jalisco. Pues mira, yo creo que de lo que queda de estas conversaciones y de lo que vamos a tratar de proponer en este estudio de prospectiva, precisamente es eso. A ver, vamos reviviendo esas ideas y como tú bien dices, y que nos recomendaban, pues vámonos enfocando a lo estratégico. El poder lo tienen los políticos, pero también estar cuidadosos que no se manosee de más como el agua, porque desafortunadamente se prolongan las decisiones. Pero yo quisiera hacer un llamado a nuestros amigos que nos están siguiendo en redes sociales y que reflexionen. Fíjense cuántas ideas han salido. Yo centraría en dos, básicamente. Ha salido en la práctica, en la conversación, la importancia de la Gran Guadalajara, cómo estamos conectados con México y con el mundo. Entonces, ahí está derivando la necesidad de tener el pensamiento de México y del mundo desde Guadalajara. ¿Cuál sería tu mensaje final, Diego, para cerrar con broche de oro todas estas ideas que se han plasmado en esta conversación?
A ver, no sé si con broche de oro, pero yo sí creo que, uno, tenemos que pensarnos ya como una gran capital, ¿no? No, no más de lo que somos, pero nunca menos, ¿no? Es decir, somos una gran capital de América Latina y necesitamos, si queremos seguir en ese concierto, necesitamos capital cultural, ¿no? Es decir, la gran diferencia va a ser lo que podamos generar de capital cultural. Y la otra, yo diría, hay que entender que competimos contra las regiones, pero no competimos como Jalisco. Dejemos de vernos el ombligo, dejemos el chauvinismo de lado para pensarnos como una capital regional, ¿no? Y me parece que si hacemos esas dos cosas, es decir, entender la importancia de convertirse en una capital cultural y entender la importancia de que la economía de Jalisco irradie y se alimenta de muchas otras regiones del país, eso es lo que nos va a hacer que cambiemos nuestra forma de entendernos y a lo mejor, no sé si para los 500 años, que eso es el 2042 que se está planteando, que lleguemos a los 500 años ya con cierta mayoría de edad. Y sí llegaremos, mi Diego, y así nos quedamos con esos planteamientos que nos haces. La gran Guadalajara, no más de lo que somos, pero nunca menos. Diego, muchas gracias. Al Gracias por contrario, gracias por, a quien nos escuchen, muchas gracias por haber aguantado esta hora. y gracias por compartir estas ideas. Quedamos comprometidos a seguir platicando. Vale, perfecto. Gracias, mi Diego. Gracias a todos. Hasta la próxima. Esto es Coincides.